¿Qué tal, queridos amigos del fan? Hoy estamos en Alagón, en este auditorio municipal que es realmente espectacular. Y mirad cómo se ha puesto Alagón de gala para recibir a Fernando Rueda. Vente conmigo en esta platea, en este auditorio sensacional. Atención amigos, qué espectáculo, como digo, para recibir en Alagón a Fernando Rueda. Hoy Aragón Negro es Alagón Negro. Festival que lleva 10 años ya. De otra forma, si no fuera por estos festivales, no podríamos. A lo que pasa en este siglo, en los últimos 20 años. En Irak había 2 agentes españoles. Tienen acceso a todas las conversaciones, pero también tienen acceso a toda la información que hay dentro. Las escuchas que ahora han hecho estaban autorizadas por un juez. Que era yo el que lo escribía, y él decía que es que yo soy independiente. Es un libro sobre los 50 años de relación entre la corona y el servicio secreto. Fernando Rueda, hablando. El CNI, a un paréntesis, sus fechorías, tiene un juez. Le pillado con droga, le habían metido en un agujero. Y Alberto Sainz lo desmiente. Sin ninguna duda, el gran éxito del Festival de Aragón Negro es la posibilidad de ir a pequeñas localidades donde te encuentras a la gente, si es posible, más auténtica y que, ya lo habéis visto, no han parado de preguntar, hemos podido intercambiar conocimientos, firmar libros. De verdad que esto que hace Aragón Negro lo deberían hacer todos los festivales. Sin ninguna duda, es el clásico. Siempre al final el público pide a Bárbara y a Corina. El otro día fue la gran gala, la disfrutaste, fuiste premiado. Quiero que nos dejes tu opinión. Fue un acto para mí absolutamente emocionante. Un teatro como el Teatro Principal de Zaragoza te sube todo, ¿no? Y subir a ese escenario y poder compartir el premio con 700 personas pues para mí fue absolutamente emocionante. Y más emocionante el poder ponerme la corbata del que yo tenía guardada desde hace 15 años del CNI y al mismo tiempo que hablaba de las críticas que yo he recibido y que recibo de un grupo de ellos, poderle dedicar el premio a los 3.000 o 4.000 agentes que se juegan la vida cada día y a sus familiares como un signo de admiración hacia ellos. Bueno amigos, pues esto ha sido todo desde Alagón. Yo tengo mi libro, ya firmadito por Fernando. ¿Vosotros lo tenéis o no? Hoy ya sabéis, Aragón Negro ha sido Alagón Negro.